Norte de África, 1942. El sol castigaba implacablemente las dunas, transformando la arena en un horno, pero el calor abrasador no era el mayor enemigo. Arriba, el zumbido constante y amenazador de los motores de la Luftwaffe era una sinfonía de muerte que resonaba en los oídos de los soldados aliados. Cada día era una ruleta rusa, cada movimiento un riesgo calculado bajo un cielo hostil. Las bajas eran catastróficas, un número que crecía exponencialmente con cada patrulla, cada avance, cada ataque aéreo que parecía surgir de la nada, rasgando el silencio con ráfagas de ametralladoras y bombas devastadoras. La moral estaba baja, y la sensación de vulnerabilidad era palpable, un manto pesado que cubría a cada hombre con uniforme caqui. En ese escenario de desesperación, en medio del polvo y el olor a pólvora, surgió una figura improbable: Elías. No era un general condecorado, ni un ingeniero de renombre, sino un simple francotirador, un hombre de pocas palabras y mirada penetrante que había sido marginado por su enfoque poco convencional de la guerra. Observando a los aviones alemanes que se zambullían y ascendían, Elías concibió una idea que a primera vista parecía la más pura locura. Propuso equipar a los aviones aliados con sacos de arena, no como lastre, sino como una especie de armadura reactiva, un deflector de saco de arena que, según él, haría desaparecer del cielo a los observadores de la Luftwaffe. La idea fue recibida con escarnio, risas y una oleada de órdenes para que volviera a su puesto y dejara de fantasear. Ningún ingeniero aeronáutico, ningún comandante de escuadrón, ningún oficial de alto rango consideró la propuesta de Elías como algo más que un delirio. ¿Sacos de arena en aviones? Este hombre está loco. Eso solo hará que sean más lentos y fáciles de derribar, vociferaban. Pero Elías, con la tenacidad de un camello en el desierto, persistió. Él creía que su locura era la única sensatez en un campo de batalla donde las soluciones convencionales estaban fracasando miserablemente. Y lo que sucedió después, querido oyente, desafió toda la lógica militar, toda la ingeniería aeronáutica y toda expectativa. Quédese hasta el final, porque lo que ocurrió después conmocionó a todos y cambió para siempre la forma en que pensamos sobre la innovación en tiempos de guerra. La guerra en el norte de África era una batalla brutal de desgaste, un tablero de ajedrez polvoriento donde la supremacía aérea era frecuentemente el factor decisivo. Los cielos sobre el desierto estaban dominados por los Messerschmitts y Stukas de la Luftwaffe, máquinas de guerra alemanas que parecían invencibles. Realizaban misiones de reconocimiento y ataque con una impunidad aterradoramente eficaz, proporcionando información crucial para el Afrika Korps de Rommel y diezmando convoyes y posiciones aliadas con precisión letal. Para los aliados, cada vuelo era un desafío a la muerte. Sus propios aviones, aunque pilotados por hombres valientes, eran lamentablemente vulnerables. Los artilleros a bordo de los bombarderos y aviones de transporte apenas tenían tiempo de reaccionar antes de que las ráfagas alemanas los convirtieran en chatarra humeante, o peor, en una bola de fuego cayendo hacia las dunas. La tasa de éxito de los observadores alemanes al identificar y reportar objetivos, así como la precisión devastadora de sus bombarderos en picado, era espantosamente alta. Era como si tuvieran ojos en todas partes, siempre un paso por delante, anticipando cada movimiento, cada plan. El problema no era solo derribar los aviones enemigos, sino evitar ser visto, ser atacado, ser aniquilado incluso antes de tener la oportunidad de luchar. Cada día, más y más aviadores aliados no regresaban a sus bases, dejando un vacío doloroso y una creciente sensación de desamparo entre los que quedaban. La moral estaba destrozada. La sensación de que el enemigo poseía una ventaja insuperable en el aire estaba carcomiendo la determinación de las tropas. Las soluciones convencionales, más blindaje que añadía peso excesivo y reducía drásticamente la agilidad de las aeronaves, maniobras evasivas que gastaban combustible precioso y no siempre eran eficaces, escoltas más pesadas que desviaban recursos vitales de otros frentes, se mostraban desesperadamente insuficientes contra la astucia, la tecnología y la ferocidad implacable de la Luftwaffe. Se necesitaba algo radical,
algo que nadie esperaba, para romper el ciclo vicioso de pérdidas y desesperación que amenazaba con aplastar la campaña aliada en el desierto. Elías no era un hombre de discursos grandiosos o de teorías complejas. Su sabiduría venía de la tierra, del trabajo duro y de la observación minuciosa. Antes de la guerra, era un granjero en el interior de Missouri, un hombre que entendía los ciclos de la naturaleza, el comportamiento de los animales y la mecánica simple de las máquinas agrícolas. Su mente era un crisol de soluciones prácticas, forjadas por la necesidad y la escasez de recursos. En el ejército, esta perspicacia lo transformó en un francotirador excepcional, con una intuición aguda para la trayectoria de las balas y el movimiento de los objetivos. Pasaba horas en silencio, no solo cumpliendo órdenes, sino diseccionando cada ataque aéreo enemigo, cada explosión, cada caída. Veía patrones donde otros solo veían caos. Notaba la danza letal de los Messerschmitts y la forma en que los observadores alemanes marcaban a sus presas. Fue en una de esas vigilias nocturnas, bajo el manto estrellado del desierto, que la idea comenzó a tomar forma en su mente. Había presenciado cómo otro avión aliado era derribado, no por un golpe directo de un cañón antiaéreo, sino por haber sido descubierto y posteriormente perseguido hasta la destrucción por un observador de la Luftwaffe. Elías se dio cuenta de que el problema no era solo el blindaje insuficiente, sino la visibilidad. Los aviones aliados eran blancos fáciles porque eran vistos. ¿Y si en lugar de intentar resistir el ataque, pudieran desaparecer de la vista del enemigo? La respuesta para él estaba en la brutal sencillez de la arena. Recordó cómo un saco de harina, alcanzado por un proyectil durante un ejercicio de tiro, había explotado en una nube opaca, oscureciendo el objetivo por segundos vitales. La arena, pesada y abundante en el desierto, podría hacer lo mismo, pero de forma controlada. Su idea, el deflector de saco de arena, no era una armadura en el sentido tradicional, era un arma de engaño. Imaginó sacos de arena, llenos hasta el borde, no sujetos rígidamente al fuselaje, sino suspendidos por un sistema de cables y polea simple, operado por un único tirón de cuerda desde dentro de la cabina. Cuando un observador enemigo estuviera en posición de ataque o vigilancia, el piloto o un miembro de la tripulación accionaría el mecanismo. Los sacos de arena serían eyectados de forma estratégica, explotando en el aire o desprendiéndose de modo que crearan una densa nube de polvo y escombros, una especie de cortina de humo instantánea. Combinado con una maniobra evasiva rápida, la ilusión sería perfecta. Para el observador alemán, el avión aliado parecería haberse desintegrado en el aire, alcanzado por un golpe fatal o simplemente desvanecido en la confusión. La fase de concepción fue un tormento de cálculos y bocetos hechos en trozos de papel sucio, con carbón o grafito robado. Elías necesitaba materiales y nadie se los proporcionaría para su locura. Comenzó a buscar en los depósitos de chatarra improvisados del campamento, buscando cualquier cosa que pudiera servir. Viejas lonas de tiendas de campaña rasgadas se convirtieron en el material para los sacos. Cuerdas de paracaídas desechadas, cables de radio dañados y restos de metal retorcido de aviones derribados fueron transformados en poleas y ganchos rudimentarios. Trabajaba en las sombras, bajo el manto de la noche, escondido de la vigilancia de los oficiales, que seguramente lo considerarían insubordinado, o peor aún, un peligro para la seguridad de las aeronaves. Su primer intento de reclutar ayuda fue un desastre. Abordó a un joven mecánico, el cabo Jenkins, que estaba arreglando un motor de un P-40. «Jenkins», comenzó Elías, con la voz baja y urgente, «necesito tu ayuda. Tengo una idea para que los Messerschmitts dejen de perseguirnos». Jenkins, sucio de grasa y exhausto, levantó una ceja. «¿En serio, Elías? ¿Otra de tus ideas descabelladas? La última vez querías pintar los aviones de rosa para confundir al enemigo». Una risa seca y desdeñosa escapó del mecánico. «Mira, Elías, apenas puedo mantener estas latas viejas en el aire. No tengo tiempo para tus fantasías». Elías no se inmutó. Estaba acostumbrado al escarnio. «No es fantasía, Jenkins. Se trata de hacer que el enemigo piense que nos ha alcanzado. Imagina un saco de arena explotando en el aire.
pareciendo una detonación de escombros. El observador alemán pensaría que nos derribó y seguiría adelante, mientras nosotros seguiríamos volando. Jenkins solo negó con la cabeza volviendo al motor. Eres un soñador, Elías. Un soñador peligroso. Si uno de esos sacos se atasca en la cola o en el motor, vas a derribar el avión y te llevarás a la tripulación contigo. Nadie va a arriesgarse a eso, ni yo. La negación era una constante, pero cada no solo fortalecía la convicción de Elías de que estaba en el camino correcto. Si nadie lo ayudaba, lo haría solo. La soledad del inventor era su carga, pero también su motor. Sabía que la única manera de demostrar que no estaba loco era mostrarle al mundo que su locura era, en realidad, la más pura genialidad. El desierto, testigo de tantas batallas perdidas, sería también la cuna de una de las innovaciones más improbables de la Segunda Guerra Mundial. La soledad del desierto era su única cómplice. Elías, ignorado y ridiculizado, se sumergió de lleno en su proyecto clandestino. Cada noche, bajo el manto pesado de estrellas que parecían testigos silenciosos de su audacia, se deslizaba hacia un rincón abandonado del hangar, donde aviones en reparación yacían como esqueletos de metal. Allí, a la luz parpadeante de una linterna de queroseno, transformaba chatarra en esperanza. Las viejas lonas, antes usadas para cubrir tiendas de campaña, eran meticulosamente cortadas y cosidas con una aguja e hilo grueso, robados de la enfermería. Cada puntada era una oración, cada costura un acto de fe. Necesitaba sacos resistentes, capaces de contener la arena y soportar la fuerza de la eyección. Los cables de paracaídas, desechados por estar ligeramente deshilachados, fueron cuidadosamente desenrollados y sus fibras más fuertes, trenzadas de nuevo. Serían las arterias de su sistema, las conductoras de la fuerza bruta que liberaría la cortina de arena. Las poleas, el corazón del mecanismo, fueron forjadas a partir de trozos de metal retorcido de un bombardero derribado. Con una lima oxidada y un martillo, Elías moldeaba y desbastaba, sus manos callosas ahora operando con la delicadeza de un cirujano. El ruido era un riesgo constante. Cualquier sonido fuera de lo común podría atraer la atención no deseada de un guardia nocturno o de un oficial curioso. Trabajaba en un silencio casi absoluto, el sudor escurriendo por su frente, el olor a metal y aceite impregnando su ropa. La mayor dificultad era el mecanismo de disparo. Cómo accionar los sacos de forma rápida y segura sin comprometer la integridad de la aeronave. Elías imaginó un sistema donde los sacos no serían simplemente soltados, sino eyectados con fuerza controlada para crear la nube de escombros de forma más eficaz. Concibió una serie de ganchos de liberación rápida, conectados por un único cable maestro que terminaba en una palanca simple dentro de la cabina del piloto. Un tirón de cuerda sería suficiente, pero la precisión era fundamental. Un error y los sacos podrían atascarse en la cola, en el motor, o peor, dañar la superficie de control, derribando la aeronave. Su primer intento de prueba fue un fiasco casi fatal. Consiguió secretamente instalar un prototipo más pequeño en un avión de reconocimiento desactivado, aún en reparaciones. Con la ayuda de un joven mecánico que había sobornado con raciones extra y la promesa de una historia épica, Elías preparó la aeronave para una prueba de mantenimiento nocturno. El plan era simple: simular un vuelo, accionar el mecanismo y observar la dispersión de la arena. Pero la tensión de los cables era incorrecta. Al tirar de la cuerda, uno de los sacos se soltó prematuramente, golpeando el ala con un ruido sordo, mientras que los otros se quedaron atascados. El ruido, aunque amortiguado, fue suficiente para atraer a un sargento de patrulla. «¿Qué diablos está pasando aquí, Elías?», gruñó el sargento, su linterna barriendo la oscuridad y revelando la escena. «¿Estás jugando con chatarra de nuevo? ¿Sabes que esto es una ofensa grave? Puedes dañar equipo militar». Elías, con el corazón acelerado, intentó disimular. «Solo un ajuste, sargento, probando la resistencia del material». El sargento entrecerró los ojos. «¿Material? Pareces más una rata de alcantarilla con tus inventos locos. Vuelve a tu barraca ahora. Si te pillo cerca de cualquier avión de nuevo sin autorización,
Vas a pasar el resto de la guerra limpiando letrinas. ¿Entendido? La humillación fue pública y la amenaza real. Elías fue relegado a las tareas más sucias y extenuantes, un castigo velado por su insubordinación creativa. El incidente solo solidificó su reputación de loco entre sus colegas y superiores. El comandante Davis, un hombre de principios rígidos y poca paciencia para las excentricidades, llamó a Elías a su oficina. «Sargento», dijo Davis sin rodeos, «me enteré de su proyecto. Permítame ser claro, la guerra no es un laboratorio para sus fantasías. No tenemos recursos ni tiempo para sus innovaciones. Sus sacos de arena son una broma de mal gusto que puede costar vidas. Vuelva a su puesto de francotirador y cumpla sus órdenes. No quiero escuchar ni una palabra más sobre esto». La negación era un muro, pero Elías veía una grieta. El fallo en la prueba no lo desmotivó. Al contrario, reveló las imperfecciones de su diseño inicial. Necesitaba un sistema de liberación más sincronizado, más robusto. Mientras cumplía sus tareas degradantes, su mente continuaba trabajando, rediseñando, calculando, perfeccionando. La presión del tiempo era abrumadora. Cada día que pasaba, más aviones se perdían, más vidas se cegaban. Sentía el peso de la urgencia, la necesidad de probar que su locura era, de hecho, la única esperanza. No podía rendirse. Solo necesitaba una nueva oportunidad, un nuevo método y quizás, solo quizás, un aliado inesperado en medio de un mundo que lo consideraba un paria. La noche, en el desierto, guardaba secretos, y Elías estaba decidido a desvelar uno más. La humillación pública y las amenazas del comandante Davis no doblegaron a Elías, solo lo forzaron a ser más ingenioso, más sigiloso. Las tareas degradantes, como la limpieza de las letrinas o la organización de depósitos polvorientos, se convirtieron en su nuevo laboratorio. Mientras fregaba, barría o apilaba cajas, su mente bullía con diagramas y cálculos. El problema de la sincronización de los sacos de arena que había causado el fiasco anterior era el centro de su obsesión. Se dio cuenta de que el sistema de ganchos individuales era defectuoso. La tensión desigual o un pequeño atasco podía comprometer todo el mecanismo. La solución le llegó en un flash. Mientras observaba a un grupo de soldados descargar suministros de un camión, usando una red única para levantar varias cajas a la vez. Una única red, un único punto de liberación, pero con compartimentos separados para cada saco. Elías comenzó a dibujar un nuevo prototipo. En lugar de ganchos individuales, concibió una estructura de soporte que mantendría los sacos de arena firmemente sujetos bajo el fuselaje de la aeronave. Esta estructura sería liberada por un único mecanismo central, una especie de gatillo robusto, accionado por una palanca en la cabina. Los sacos, a su vez, serían revestidos con un material más frágil en la parte exterior, garantizando que se rompieran al impactar con el aire, liberando la nube de arena de forma explosiva e instantánea. Necesitaba materiales más resistentes para la estructura, y fue en las ruinas de un avión de transporte británico derribado donde encontró la respuesta. Trozos de aleación de aluminio ligera y resistente, retorcidos, pero aún lo suficientemente maleables como para ser moldeados con sus herramientas rudimentarias. Trabajando de madrugada, bajo el velo de la oscuridad y el zumbido distante de los generadores del campamento, Elías reconstruyó su sueño. Usaba restos de cableado eléctrico para crear un sistema de liberación más confiable, e incluso un trozo de muelle de un colchón viejo para el mecanismo de gatillo. Las horas se arrastraban, y con cada pieza moldeada, con cada junta soldada, con una pequeña antorcha de gas que había tomado prestada del taller de reparaciones, la idea tomaba forma física. Su reputación de loco era un escudo. Nadie esperaba que el francotirador degradado, ahora un barrendero, pudiera estar tramando algo tan audaz. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba a alguien para instalar el dispositivo en una aeronave funcional, alguien que estuviera dispuesto a arriesgarlo todo. Y fue en una noche de patrulla monótona que encontró a su improbable aliado. El teniente Thompson, un joven piloto de reconocimiento, estaba sentado solo, mirando el cielo estrellado. Sus ojos cargaban con el peso de muchas pérdidas.
Había perdido a su observador la semana anterior, derribado por un Messerschmitt que parecía haber salido de la nada. Thompson era un hombre de reglas, pero la guerra había comenzado a corroer su fe en ellas. Elías, acercándose cautelosamente, se sentó a su lado. ¿Perdió a otro teniente?, preguntó Elías, su voz áspera, pero con un tono de empatía. Thompson solo asintió con la cabeza. Nos ven incluso antes de que sepamos que están allí, Elías. Es como si tuvieran un sexto sentido. Elías asintió. ¿Y si no lo tuvieran? ¿Y si pudiéramos hacerles creer que nos han derribado? Thompson rió sin humor. ¿Con qué, Elías? Con sus sacos de arena. Escuché las historias. No quiero ser el próximo en caer porque su invento se atascó en mi cola. Elías no se ofendió. No como antes, teniente. Lo he refinado. Ya no es una armadura. Es una ilusión. Un tirón de cuerda y usted desaparece. Para ellos, usted es una nube de escombros. Para usted, es una oportunidad de vivir para luchar otro día. Luego, con gestos rápidos y usando la arena del suelo como pizarra, explicó el nuevo mecanismo, la red de liberación única, los sacos más frágiles. Thompson escuchó, escéptico, pero algo en la pasión y la determinación de Elías lo intrigó. Había visto a muchos hombres rendirse, pero Elías no era uno de ellos. Era un idealista terco, un hombre que se negaba a aceptar la derrota. ¿Y si funciona?, preguntó Thompson, la voz casi un susurro. Si funciona, teniente, usted salva vidas, incluyendo la suya. El silencio se extendió entre ellos, pesado con la promesa de un riesgo inmenso y la posibilidad de una recompensa aún mayor. Thompson, que tenía todo que perder y nada que ganar siguiendo las reglas, finalmente tomó su decisión. Está bien, Elías, pero si esto derriba mi avión, juro que vuelvo del infierno para perseguirte. Elías sonrió, una sonrisa rara y genuina que iluminó su rostro marcado. Trato hecho, teniente. Prepare su avión. Vamos a hacer historia, o a convertirnos en polvo, juntos. El desafío ahora era instalar el deflector sin que nadie se diera cuenta. Thompson, usando su autoridad como piloto para inspecciones nocturnas adicionales en su P-40, creó la distracción perfecta. Mientras él simulaba verificaciones de rutina, Elías, con la agilidad de un ninja, se deslizaba bajo el fuselaje, instalando la estructura de aluminio, los sacos de arena y el cable de accionamiento que corría discretamente hasta la cabina. En menos de 72 horas el P-40 de Thompson estaba listo, con su secreto escondido bajo las alas. La tensión era palpable. La primera prueba real era inminente, y el destino de Elías, de Thompson y quizás de toda la campaña aliada en el norte de África estaba suspendido por un único tirón de cuerda. La madrugada en el desierto tiene un silencio peculiar, casi sagrado, que precede al caos del día. Aquella mañana, sin embargo, la quietud estaba cargada de una tensión eléctrica, invisible, pero palpable. El teniente Thompson, con el rostro marcado por el insomnio y la adrenalina, examinaba su P-40, ahora un cómplice silencioso del plan de Elías. El francotirador, observando a la distancia, sentía que su corazón se aceleraba. Había depositado toda su fe, toda su reputación y la esperanza de muchas vidas en aquel único vuelo. La misión de Thompson era de reconocimiento, una tarea rutinaria que en los cielos del norte de África frecuentemente terminaba en tragedia. Thompson subió a la cabina, su mirada recorriendo los instrumentos. El cable de accionamiento del deflector de saco de arena estaba allí, sutilmente posicionado al lado del mando, una invitación a lo inusual. Encendió el motor, el ruido rompiendo el silencio de la base, y el P-40 comenzó a temblar, ansioso por despegar. Elías observaba desde la sombra del hangar una figura solitaria, sus ojos fijos en el avión que cargaba su invención loca. No hubo despedidas, ni palabras de aliento. Solo el reconocimiento mutuo de dos hombres que estaban a punto de desafiar las probabilidades. El P-40 rugió por la pista improvisada, levantando una nube de polvo, y alzó el vuelo, convirtiéndose rápidamente en un punto diminuto en el vasto cielo azul claro. Thompson siguió su ruta, el desierto extendiéndose infinitamente debajo, una alfombra ondulante de arena y rocas. Con cada minuto, la soledad se profundizaba, y la sensación de estar expuesto era abrumadora.
Sabía que estaba en territorio enemigo y que en cualquier momento un Messerschmitt podría surgir como un fantasma de la nada. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Aproximadamente a 1 hora de vuelo, un brillo metálico en el horizonte llamó su atención. Dos Messerschmitts Bf-109, ágiles y mortales, estaban de patrulla. Lo vieron. Thompson sintió un escalofrío, el sudor escurriendo por su frente. La cacería había comenzado. Los aviones alemanes, con su velocidad superior, comenzaron a maniobrar cerrando el cerco. El observador en el Messerschmitt Leader, un veterano de la Luftwaffe con docenas de derribos, se preparaba para la interceptación. Le hizo una señal a su compañero y ambos comenzaron a zambullirse, preparándose para el ataque. Thompson reaccionó instintivamente, maniobrando su P-40 hacia la izquierda, tratando de ganar tiempo, tratando de desviarse, pero sabía que era inútil. Eran más rápidos, mejor armados. Podía escuchar el zumbido creciente de los motores enemigos, el presagio de la muerte. Fue entonces cuando, en medio del pánico y la adrenalina, sus ojos cayeron sobre el cable. Elías. La locura de Elías. Con un tirón firme y desesperado, Thompson accionó el mecanismo. Un golpe sordo, casi imperceptible dentro de la cabina del P-40, fue seguido por una explosión visual espectacular. Los sacos de arena, eyectados con fuerza, se rompieron en el aire, creando una nube densa e instantánea de polvo y escombros directamente detrás y debajo de su avión. Para el observador alemán, la escena fue impactante. El P-40, que estaba en su mira perfecta, pareció explotar en 1000 pedazos, desintegrándose en una cortina de arena y humo incluso antes de que pudiera disparar. El piloto alemán, confuso y sorprendido, le gritó a su observador: «¿Qué fue eso? ¿Lo derribaste?» El observador, atónito, respondió: «Sí, él explotó, se desintegró. Nunca vi algo así». Ambos Messerschmitts se desviaron bruscamente para evitar los escombros fantasma, perdiendo la formación y la oportunidad de un segundo ataque. Thompson, aprovechando la confusión del enemigo, se zambulló y usó la nube de arena como cobertura, desapareciendo en el vasto desierto. No miró hacia atrás. Su corazón estaba latiendo con fuerza, pero ya no era por miedo, sino por un éxtasis puro, casi increíble. Estaba vivo. Había engañado a la muerte. El regreso de Thompson a la base fue recibido con la rutinaria indiferencia. Nadie esperaba que hubiera encontrado más que la suerte de no haber sido visto. Pero cuando descendió de la cabina, su rostro estaba pálido, pero una sonrisa amplia y casi demente se abría. «¡Elías!», gritó, buscando al francotirador. Funcionó, funcionó. Elías, que había esperado cada minuto con una ansiedad silenciosa, se acercó, sus ojos fijos en los de Thompson, buscando la verdad. «¿Lo vieron, teniente?», preguntó. Thompson rió, una risa ronca y aliviada. «Me vieron explotar, Elías. Creyeron que me derribaron, los engañé». La noticia del incidente de Thompson se extendió como la pólvora, inicialmente como un rumor bizarro. Algunos oficiales atribuyeron la historia a un fallo mecánico inusual o a un golpe de suerte inexplicable. Pero Thompson, con la convicción de un hombre que había renacido, insistió en su informe, describiendo en detalle la explosión controlada de sacos de arena. El comandante Davis, al recibir el informe, frunció el ceño, con el escepticismo en su mirada. «¿Sacos de arena, teniente? ¿Está sugiriendo que la invención loca del sargento Elias le salvó la vida?» Thompson solo asintió. «Comandante, vi a la muerte a los ojos y un tirón de cuerda la apartó. El sargento no está loco, es un genio». A pesar de la incredulidad oficial, la historia de Thompson plantó una semilla de duda. Otros pilotos, desesperados por cualquier ventaja, comenzaron a abordarlo discretamente, preguntando sobre el truco que lo salvó. Elías, antes un paria, ahora era visto con una curiosidad cautelosa. Aquel no fue un incidente aislado. En las semanas siguientes, Thompson voló en 3 misiones de reconocimiento más, y en todas ellas, cuando fue acorralado por aviones de la Luftwaffe, accionó el deflector. Y en todas las ocasiones, regresó a la base, ileso, mientras que los informes de intercepción alemanes registraban objetivos derribados que de alguna manera nunca llegaban al suelo.
El número de observadores de la Luftwaffe que desaparecían inexplicablemente comenzó a crecer. La locura de Elias estaba empezando a convertirse en una realidad aterradora para el enemigo y una esperanza creciente para los aliados. La marea de la guerra en el cielo del desierto comenzaba a cambiar, un saco de arena a la vez. La confusión entre las filas de la Luftwaffe era palpable. Informes de observadores de Messerschmitts y Stukas, que afirmaban haber derribado aviones aliados solo para verlos desaparecer en el aire, comenzaron a acumularse, desafiando toda lógica y minando la moral. Los pilotos alemanes comenzaron a dudar de sus propios ojos, y la tasa de éxito de sus misiones de reconocimiento y ataque se desplomó drásticamente. En el lado aliado, lo que comenzó como un rumor se transformó en una verdad innegable. La caída abrupta en las bajas aliadas, especialmente entre los aviones de reconocimiento, era estadísticamente imposible de ignorar. El comandante Davis, confrontado con la evidencia abrumadora y los testimonios consistentes, fue forzado a tragarse su orgullo y convocar a Elías. No hubo disculpas, solo una orden. «Sargento, prepárese para presentar su deflector de saco de arena al cuartel general. Necesitamos 1000 copias para ayer». Elías, el paria, el loco, fue finalmente reconocido. El método de Elías, antes ridiculizado, fue estudiado, replicado y finalmente adoptado por otras unidades, convirtiéndose en una táctica de guerra que salvó incontables vidas. La innovación de Elías permitió que los aliados recuperaran la supremacía aérea en el norte de África, proporcionando información crucial y protegiendo sus líneas de suministro, un factor decisivo para la victoria en la campaña. Tras la guerra, Elías, el héroe silencioso, regresó al anonimato de su vida sencilla sin buscar gloria. Volvió a su granja en Missouri, cambiando el polvo del desierto por la tierra fértil y la soldadura por la asada. Recibió algunas medallas que guardó en una caja polvorienta, sin jamás alardear de ellas. Su historia, como un documental olvidado, revela la genialidad que puede surgir en los lugares más inesperados. El deflector de saco de arena nunca fue una invención glamorosa, pero su eficacia y sencillez perduraron. Réplicas y estudios de su mecanismo aún se conservan en archivos militares, lecciones tangibles sobre ingenio y la capacidad humana de innovar bajo presión. La lección final es clara: la persistencia vence al escepticismo. Soluciones simples, nacidas de la observación y la necesidad, pueden superar la complejidad de la guerra y la tecnología. La innovación no siempre exige grandes presupuestos o laboratorios sofisticados, sino una mente abierta y el coraje de desafiar el status quo. Que podamos siempre recordar que, incluso en las circunstancias más desesperadas, un simple tirón de cuerda puede desvelar el secreto de la victoria y cambiar el curso de la historia. ¿Qué problema en su vida está dejando de resolver por no atreverse a pensar fuera de lo convencional?